Hola, ¿qué tal? Pues mira, atendiendo el tema de la revolución industrial, en mi opinión, pues fue un cambio brutal pues que era necesario, ¿no? Era necesario derivado de las carencias y o necesidades que tenía la sociedad. Propiamente la revolución industrial inició en el siglo XIX, entre los años 1700 o 1800. Hay diferentes fechas por ahí, algunos manejan 1750, 1785, algo así como 30 años, 35 años. Yo lo, lo, lo dejaría en un periodo entre 1700 y 1800 con base en mi experiencia, conocimiento. ¿Qué originó esta revolución industrial? Bueno, de entrada es muy importante puntualizar que en ese periodo de tiempo, en ese siglo XIX, la sociedad, eh, vamos a decir, la población, pues tenía necesidades, obviamente, de alimentación, de servicios y todo lo que conlleva, ¿no? Que actualmente necesitamos nosotros para poder sobrevivir. Obviamente, hoy en el siglo XXI, pues estamos hablando de aspectos que son necesarios, pero que algunos realmente pues son más lujos o aspectos que se han logrado a través de la revolución industrial, conforme o más bien para buscar cierto tipo de confort, y afortunado y desafortunadamente no está disponible para todos los ciudadanos, porque el, este avance o vamos a decir, desarrollo, pues no está al alcance de la sociedad. O sea, finalmente algún tipo de servicios pues no están disponibles para todos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el sistema económico que ha venido a dar como resultado, se ve aún marcada la diferencia, ya no desde el punto de vista de cambio industrial, sino más bien de mantener cierto estatus o ciertas personas o ciertos grupos sociales con un status quo que los diferencia de los otros y que al final no tienen la capacidad de hacer uso de esos, vamos a decir, beneficios de esta revolución industrial. Un ejemplo ahí es un helicóptero. O sea, pensemos aquí en México, cuántas gentes tienen un helicóptero, ¿no? Y pues obviamente son muy pocos, ¿no? Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito a la parte de la revolución industrial. Estábamos comentando que esto nació en el occidente. Hoy, con todos estos cambios económicos y con todos los sistemas que se han politizado, ya se han modificado, bueno, pues ya hay una confusión ahí en el tema del occidente. Pero lo que sí queda claro es que el occidente propiamente es casi la parte de lo que es Europa, y obviamente algunos países de América que están involucrados en esta parte que se le llama Occidente. La revolución industrial nació en Inglaterra en el siglo XIX. ¿Cuál fue la necesidad o cuál fue el motivo de esta revolución industrial? Bueno, eh, lo que cambió este sistema, lo que vino a modificar este sistema económico, es porque en su tiempo, vamos a decir que había mucha terrateniente o había mucha gente que tenía muchas tierras, y esas tierras tenían, pues obviamente, un tipo de explotación
pero era una explotación, vamos a decir, de tipo familiar. Y al hacerse este tipo de explotación de tipo familiar, pues obviamente no se podía obtener el máximo usufructo de los recursos. Y propiamente estábamos hablando de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra, el cultivo, pues propiamente fue parte de, vamos a decir, del modo de vivir o el modo de eh, producir los propios alimentos. La población tenía esa necesidad de producir propios alimentos y estamos hablando de propiamente, pues, hortalizas, tal vez maíz, frijol, otro tipo vamos a decir, verduras, frutas. La naturaleza nos tenía esa, vamos a decir, o yo hoy le llamaría como, pues, esa bondad, ¿no? Hacia nosotros, pero al final esos productos tenían que comercializarse porque no eran suficientes. Yo lo puedo expresar de manera particular en mi experiencia. Cuando yo nací en un pueblo donde precisamente me tocó ver esa parte, ya no en el siglo XIX, sino ya en el siglo XX, o acaba de terminar, y el XXI que empezó, este, pues todavía me logré observar o logré vivir que mucha gente podría suministrar o adquirir sus alimentos a través de producir la tierra. Estamos hablando de producir eh, maíz, frijol, hortalizas, y creo que era la base, pero te das cuenta que el mundo está cambiando y que realmente ya la tierra pues tampoco te da para poder vivir. Pero bueno, seguimos hablando nuevamente de la revolución industrial. ¿Qué existía en ese tiempo? Pues había terratenientes. ¿Qué era un terrateniente? Pues era una gente que tenía una gran extensión de terreno y tenía que cultivarlas. Entonces, en su momento necesitaba gente que le hiciera producir, y esa gente se le llama proletariado. Y un proletariado, por definición, es una persona que tiene una falta de capacidad económica y que tiene que vender su mano de obra precisamente para tener acceso a un usufructo o un dinero que le va a permitir poder subsistir con su familia, o poder subsistir o pagar sus alimentos y cubrir sus necesidades, que son como el señor Maslow lo exhibe en su modelo de su pirámide, que son parte de las necesidades primarias, y que yo le llamo techo, vestido y comida, que son esenciales como necesidades primarias para que el ser humano pueda sobrevivir, ¿no? Y trascender, ¿no? Entonces, los proletariados, o sea, prácticamente son gente que tenía que vender su mano de obra precisamente a esos terratenientes. ¿Qué pasó? Pues que nos damos cuenta que ese tipo de producción, pues era un tipo de producción, vamos a decir, estaba fundamentado sobre una base familiar, sobre un líder, o tal vez un ganadero, un campesino importante, que tenía acceso a esas tierras, o animales, o plantas, o tierras, y propiamente estaba, vamos a decir, eh, sujetada a su visión. Entonces, podríamos decir que no era precisamente vamos, una visión de cambio. Entonces, la revolución industrial surge a través de identificar que se podía aumentar el volumen de producción, que se podía, tal vez, quizá, el producto que se pudiera producir se pudiera, vamos a decir, hoy podríamos decir de exportar, en aquel tiempo es de distribuirlo, llevarlo a otras poblaciones para poder hacer mercadotecnia, ¿no? Realmente la revolución industrial nos vino a cambiar de un concepto eh, vamos a decir, de plantar, o sea, de sembrar, pues, sembrar, cazar, a fabricar.
Entonces, ese es un poquito el cambio de que nosotros, o al menos en su tiempo el hombre, pues plantaba sus productos, o plantaba maíz o hortalizas, o cazaba y recolectaba. Entonces, la revolución industrial nos viene a modificar ese concepto y entonces nos da la visión de fábrica, de factoría, ¿no? Un sistema fabril, bueno, obviamente se moderniza y entonces estamos hablando por ejemplo, la parte textil, que fue un cambio brutal en el sentido de utilizar algún tipo de, vamos a decir, utensilios para tejer a una máquina hiladora, ¿no? Entonces empezamos a ver que la revolución industrial nos trajo máquinas que nos permitían producir un mayor volumen de prendas o de productos y así fue pasando con el calzado, fue pasando con las telas. ¿Por qué esa parte? Porque entendamos que la parte primera que el ser humano tendría que preocuparse, pues es por el vestido, ¿no? Y entonces, pues encontraron precisamente o se dieron cuenta que una forma de poder cambiar la, el modelo de cazar o plantar y recolectar a fabricar, pues es porque la gente demanda vestidos, demanda que es muy necesario, ¿no? Y la parte de alimento, pues obviamente también demanda que se puedan cosechar los productos de una manera más rápida, evitar que se nos echen a perder y obviamente también pues distribuirlos o llevarlos a otros lugares para su comercio. Eso es lo que vino un poquito a marcar la revolución industrial. Entonces, mm, yo creo que eh, la sociedad cambió. La sociedad cambió de un pensamiento rural, de un pensamiento agrario, a un pensamiento comercial industrial. Eso fue lo que vino a detonar este cambio de la revolución industrial. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta revolución industrial? Bueno, pues tiene sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues obviamente eh, el ser humano se dio cuenta que tenía que hacer uso de cierto tipo de energías y en su tiempo una de las energías que fueron una de las primeras que vino a modificar el modus operando o, o modus operando de la sociedad, pues fue la generación de vapor. Y entonces una de las máquinas eh, que nacieron a través de uso de recursos energéticos, pues fue la energía hidráulica. Y la energía hidráulica tiene que ver con el agua, de ahí que el vapor fue precisamente uno de los primeros, vamos a decir, avances de la revolución industrial. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues obviamente ese vapor se utilizó para, pues obviamente, mecanizar y ahí es como nacen los primeros ferrocarriles, que es un sistema de transporte que fue el primero que nació por a través de mover una máquina con vapor y y obviamente estos ferrocarriles pues eran los que de alguna forma se empezaron a construir para poder transportar a la gente, para poder transportar los productos y vino a cambiar el concepto del, del- de, de moverse o de transportarse a través del caballo aquí en México y quizá en toda Latinoamérica. En otros lados, bueno, pues usan, me supongo que otro tipo de animales, pero bueno, los caballos aquí en México, pues obviamente fueron, o al menos en lo que es América, porque América hablo yo desde Chile hasta Groenlandia, eso es América, ¿no? Vinieron a suplir los caballos y obviamente pues que el ferrocarril fue uno de los primeros, vamos a decir, transportes que también ya vino vamos a decir, eh, a revolucionar, valga la expresión, el transporte, ¿no?
Ahora bien, todo esto, pues obviamente trae consigo cambios, se van descubriendo otro tipo de energías y después se descubre la energía eléctrica y ya por ahí nos vamos a meter cómo nació la energía eléctrica, cómo se inventó el teléfono, cómo se inventó los famosos telegramas, que son, yo no sé, yo podría decir, al menos en lo que respecta a mí, la parte de telefonía, les puedo decir que yo viví la parte desde la carta, luego vino el telegrama, y luego del telegrama salió el primer teléfono, un teléfono, yo le llamaba antiasaltos, pero era como un tabique grandote, y después de ahí vino otro teléfono quizá más pequeño, y luego de ahí ya no tenías que hablar, tenías que mandar un tipo de chat como el WhatsApp que le llamaban VIP o le llaman, mándame un bipazo y era de que, oye, estoy en tal lado, era muy corto. Y luego eso lo vino a suplir y luego aparecieron los teléfonos, los inteligentes que le llaman smartphone y ya nacieron todas estas, como le llamaría, aplicaciones que han facilitado la comunicación y entre ellos, pues obviamente ya vienen las videollamadas, viene el Zoom y viene toda la serie de aplicaciones que existen, que son bastantísimas, para comunicación, para diversión y etcétera. Eh, los beneficios de esta revolución industrial, bueno, pues indiscutiblemente que se acortan las distancias, eh, la comunicación es más fluida. En este momento podríamos nosotros estar grabando esta entrevista y podrían estarnos viendo en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en tiempo en tiempo y lugar sin problema. Pues en esos años, pues caramba, venir, viajar de Inglaterra a Estados Unidos, pues no sé, en barco. Por cierto, también el barco fue uno de los cambios precisamente que vino a revolucionar, que trabajaban también a través de vapor. Que vino es un fenómeno también, no un fenómeno, sino un avance de la revolución industrial, pero pues, de Inglaterra acá a Estados Unidos, 3, 4 meses. Entonces, la revolución industrial, uno de los beneficios es que vino a agilizar la comunicación, vino a agilizar el transporte, eh, el intercambio científico, cultural es más rápido. eh, Creo yo que pues se han venido diferentes desarrollos, diferentes inventos, diferentes cosas que han venido a facilitar nuestra vida. Eh, Creo que yo hoy día todos los jóvenes que están viviendo este avance tecnológico, cuando utilizan de manera adecuada las herramientas, pues obviamente pueden estar estudiando vía una conexión de Zoom o de las plataformas que existen y en tiempo y forma pueden estarle preguntando al instructor de aquí hasta África, pues lo que quieran, ¿no? Y eso es muy benéfico para la educación. Si tuviéramos un enfermo que requiere una operación muy especial, pues el doctor perfectamente puede estar grabando la operación y puede estar pidiendo asesoría desde el otro lado del mundo y puede ser asistido de manera correcta y sin problema, ¿no? Y esto, pues en su tiempo no, en el tiempo de la revolución industrial en el siglo XIX, pues no se podía, ¿no? O sea, el doctor tenía que cabalgar kilómetros y kilómetros para poder ir a recetar una aspirina a un enfermo, ¿no? Creo que fueron muchos los beneficios de la revolución industrial. Creo yo que eh, está cambiando todo. La verdad es que
pues la ciencia ha avanzado de una manera muy, muy impresionante y yo creo que las bondades de la revolución industrial pues son muchas más, ¿no? Sin embargo, las desventajas que yo, en mi opinión, se tienen, pues se han utilizado tantas energías o vamos, tantas, recursos que se utilizan para poder, hacer todos estos cambios y entre ellos, pues obviamente el petróleo. El petróleo, pues en un tiempo futuro tal vez no existirá y tendremos que pensar en otro tipo de energías. Hoy día se está hablando de litio, que es parte de las baterías para los carros eléctricos, pero pues yo creo que tendríamos que pensar en ver un carro pues caminando, pero con el sol, ¿no? O no sé, porque también el litio, pues como todo, pues es un material que probablemente en su tiempo, más bien en su tiempo, probablemente va a terminarse también porque todo no lo hemos acabado. Uno de los problemas que creo yo, o desventaja de la revolución industrial es que se ha destruido el ecosistema, se han dañado los ríos, están contaminados, no hay árboles, el cambio climático es brutal. Hoy día, antaño, en el siglo XIX, se podía contar perfectamente la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y todo en los ciclos que correspondían. Eh, Podía la gente saber la hora con simplemente de voltear al cielo y ver el sol, porque lo podía ver. Hoy, al menos aquí en la ciudad, volteamos al cielo y lo único que encontramos es una nube densa de porquerías que están flotando en el aire y que estamos respirando todos, todo derivado del uso indiscriminado de gasolinas, de petróleo, de quemar plásticos, de todos los procesos de los autos, de los aviones, helicópteros, motocicletas y todo lo que se puedan ustedes imaginar, todo contaminado. Pues creo que eh, hemos destruido prácticamente el ecosistema y hoy yo creo que en un día podemos vivir las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, en un solo día, cosa que antaño no era. Las tierras ya no son tan fértiles como en su tiempo por el mismo cambio climático. Eh, Creo yo que el daño al ecosistema ha sido grande y, en mi opinión, sigue la depredación humana, seguimos depredando el ecosistema, el medio ambiente, y no hay una cultura, eh, ni siquiera de carácter familiar, y yo creo que la educación o las escuelas se están quedando atrás en el sentido de realmente tener una cultura de cuidar el medio ambiente. No existe, solamente existen frases muy bonitas, frases muy preparadas, con palabras bonitas y con música bonita de que el planeta, y salimos con nuestros este, accesorios y nos los ponemos y nos ponemos la camiseta, pero de forma, de fondo no nos interesa. Y creo yo que pues ese es el resultado de un cambio generacional de tipo industrial que nos ha llevado y nos está llevando precisamente a destruir el ecosistema y que yo creo no podíamos controlar. Es mi opinión personal. eh, pues creo que hemos dañado tanto el ecosistema que incluso hoy día pues esto ya no se pueden producir alimentos por la tierra tan contaminada, tan dañada, tan erosionada. Y quizá lo peor que yo observo, que es otra de las desventajas, es que muchas generaciones o algunas generaciones de jóvenes y de adultos y adultos mayores realmente se han vuelto consumidores, consumistas, no son capaces de producir sus propios alimentos y tampoco les interesa.
y obviamente también eso viene a desequilibrar la economía de los países porque los productos al momento que los importan, pues obviamente la logística de distribución cuesta y eso se lo cobran y el que lo paga es el consumidor final, y en este caso somos nosotros, y entonces eso también pudiera lograr escasez de alimentos como son hoy día el huevo, las tortillas, las manzanas, las cebollas, los chiles y lo que ustedes gusten y manden. Esas son quizá de las desventajas por la revolución industrial, pero vamos, yo digo que ha sido de una forma muy desordenada y con un fin de obtener el máximo de utilidad, el máximo de ganancia o de ganancias, que es normal porque si alguien invierte, pues quiere ganar, pero no a un nivel de destruir el medio ambiente que es de todos, ¿no? Pues creo yo que a grandes rasgos he dado una visión personal de, de este tema de la revolución industrial y yo pues lo concluiría como un cambio entre mecanizar o, o utilizar o hacer uso de las energías renovables y no renovables y después viene una visión de producción en masa y posteriormente vienen las automatizaciones que a mí me ha tocado vivir en las industrias a través de equipos sofisticados que, que hacen operaciones repetitivas y que en años anteriores pues obviamente eran más, menos piezas, menos volumen, y a través de esa automatización, bueno, se logra hacer más eficientes los equipos y las máquinas, se logra más volumen, por supuesto, más venta. Y la última etapa de la revolución industrial, podemos decir que es la parte del ingreso de la cibernética alineada hacia los procesos de fabriles o de manufactura, ¿no? Que es quizá más o menos como vino a darse este cambio de industrial generacional, ¿no? Pues a grandes rasgos esa es mi visión. Yo creo que em, es admirable la capacidad de creatividad del ser humano a través de la ciencia y a través de los cambios y las ideas y las mejoras que incluso me ha tocado a mí gestionar en las empresas en las cuales yo he trabajado. Sin embargo, creo que el daño es pues a la ecología ha sido, al medio ambiente ha sido brutal. Y pues es preocupante, realmente es preocupante. Sin embargo, pues esa es la visión de los sistemas eh, de hacer capital, ¿no? De capitalismo, de hacer dinero, de producir a grandes masas, a grandes volúmenes, para poder, pues vamos, dar respuesta a las necesidades de la sociedad, porque eh, pues a nivel mundial somos miles de millones, al menos aquí en México andaremos como en 130 millones de seres humanos y obviamente pues la revolución industrial nos enfocó hacia y nos sigue enfocando hacia atender esos 130 millones de mexicanos consumidores, todos, para poder darles lo que necesitan, ¿no? Y bueno, esa es quizá mm, la conclusión. Ah, creo que la otra pregunta es del por qué es importante estudiar. Bueno, este, em, creo que es una pregunta muy redundante, ¿no? El-
el ser humano como tal, tiene que trascender. No es el concepto de antaño de nacer, reproducirse y morir, ¿no? Pues eso, solamente bueno, en mi opinión personal, eso es biología, ¿no? O es un concepto de biología, ¿no? Pero un concepto de social, creo yo que la educación es fundamental para todos los seres humanos para que desarrollen sus habilidades, sus conocimientos o experiencias, y que esas habilidades, conocimientos, experiencias y capacitaciones pues trasciendan en su vida personal y les permitan de alguna forma ser libres, ¿no? Ser libres en cuanto a su vida familiar, social y laboral, porque son tres conceptos que yo manejo o que yo pienso, ¿no? O sea, como familia, el joven o la joven tiene que prepararse, tiene que estar educada para que le permita tener la capacidad de poder interactuar socialmente y, y poder vender su conocimiento en la parte laboral a quien guste. Pero una persona que no se prepara, que no está actualizada, que no se documenta, no tiene acceso em, a ciertas, vamos a decir, em, o tiene dificultad para poder acceder a cierto tipo vamos a decir, satisfactores, porque pues, para empezar no sabe a dónde va, ¿no? Y yo creo que lo cerraría aquí, ¿no? Una persona que no estudia, lo voy a concluir con una frase del señor Séneca, que es un señor, un filósofo de los que yo más admiro. Dice su frase que no hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Y para mí, una persona que no estudia no sabe a dónde va. Pues eso es lo que puedo compartirles. Eh, yo espero haber satisfecho la necesidad de esta pues, cuestionario o entrevista. Traté de ser lo más breve posible. Espero que haberme podido comunicar de manera correcta. Buenas tardes. Hasta luego.